Miguel Fernández Hernández. Este es mi proyecto de tipos de contratos que hay. Vengo de la carrera de contabilidad, primero H. Bueno, comenzamos. Lo que veremos a continuación será la tabla de contenido. Lo que veremos son todos los tipos de contratos que hay con algunas variantes que se necesitan para poder celebrar los contratos. De igual manera, vendrá de qué artículo proviene cada tipo de contrato y dónde es que podemos encontrarlos. Vendrá la definición y finalidad del contrato. Viene siendo para qué sirve ese contrato, más que nada en el hecho de que puede ser con la final de, no sé, yo quiero comprar un coche y para eso necesito hacer este contrato, no sé, ¿no? Por así decirlo. Definición y explicación de las modalidades, tipos de contrato que se supone si es bilateral, consensual, unilateral. A lo mejor por ejemplo, un bilateral que viene siendo que tiene dos partes, un unilateral que es solo una parte, tiene como una obligación y un derecho, se podría decir. El marco regulatorio de cada uno de los contratos viene siendo de cuál artículo provienen. Generalmente todos vienen del Poder Judicial de Guanajuato. Ahí está toda la información sobre ellos. Definición y explicación de los derechos y las obligaciones que tienen las partes en cada contrato, ya sea que el que contrató a, no sé, un servicio, digámoslo así, tiene el derecho y la obligación de pagar el servicio. Y el que está ofreciendo el servicio tiene la obligación y el derecho de hacerlo, se podría decir bien. La explicación de cómo es que se extinguen las obligaciones del contrato, ya sea por muerte, porque se acabó el plazo, porque se terminó la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. El primer contrato que veremos es el contrato mutuo simple. El contrato mutuo simple es un contrato por medio del cual una persona mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero u otras cosas fungibles a otra persona, la cual se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Por ejemplo, si nosotros queremos comprar un coche, nosotros damos dinero a cambio del coche. No es del mismo bien, se podría decir, porque del mismo bien sería dar un coche por otro coche, pero tiene la misma calidad, se podría decir. Por ejemplo, si el coche cuesta 60,000 pesos, yo voy a dar 60,000 pesos. A mí me dan el coche y yo doy el dinero. Ese viene siendo un contrato mutuo simple. Este contrato es bilateral, gratuito y principal. Ambas partes adquieren derechos y obligaciones en cada quien dar su parte de calidad, en este caso que viene siendo el coche y el dinero. El artículo proviene el contrato mutuo simple proviene del artículo 2384. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Así lo pueden encontrar en el Poder Judicial de Guanajuato. El derecho y la obligación es restituir las cosas prestadas para pagar intereses pactados y responder los vicios o defectos ocultos de la cosa de vuelta a responder de la evisión. Y alguno otro que derecho y obligación es que las partes contratantes sean legalmente capaces, es decir, que tengan la capacidad legal para poder obligarse, que se dé el consentimiento y éste se encuentre libre de vicio. Es decir, que de manera libre y espontánea se dé la aceptación. En pocas palabras, que las dos partes estén de acuerdo, de tanto que yo doy que él está de acuerdo en recibir el dinero, que tanto yo estoy de acuerdo en recibir el coche. Este contrato se extingue si el mutuante o el mutuario se ve incapaz de cumplir con su respectivo requisito, y normalmente este contrato llega a su fin cuando el mutuario ha cumplido con todas sus obligaciones. Esto viene siendo que, por ejemplo, yo que quiero comprar el coche, yo te doy todo el dinero, a mí me dan el coche, me dan solo los papeles, etcétera. Ahí está, ahí se puede extinguir. O que el mutuante diga, no, pues la verdad ya no puedo, ya no quiero. Entonces ya ahí también se puede extinguir de cierta manera. El contrato de mandato. El mandato es un contrato mediante el cual una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, quien se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Este es un contrato consensual, bilateral, imperfecto de buena fe y se presume oneroso. El contrato de mandato lo podemos encontrar en el artículo 2056 del Poder Judicial de Guanajuato. El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta y nombre del mandante los actos jurídicos que éste le encargue. El derecho a obligación viene en el artículo 2570. El mandatario tiene la obligación de entregar al mandante todo lo que haya recibido en virtud del poder. Ya viene siendo, ya viene siendo cualquier cosa
intangible o no tangible. Las maneras de extinguir este tipo de contrato es por la revocación, por la renuncia del mandatario, por la muerte del mandante o del mandatario, por la interdicción de uno u otro, o por el vencimiento del plazo y por la conclusión del negocio para que él fue concedido. Generalmente este tipo de extinciones mayormente siempre están en todos los contratos uno que otro. Mayormente siempre va a ser el de la muerte, cuando uno de los dos muere, pero se puede decir que está bien. El contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios es el contrato mediante el cual una persona, normalmente un especialista en algún área, se obliga con respecto a otra a realizar una serie de servicios a cambio de un precio. Es importante señalar que el pago del contrato es dirigido al cumplimiento de metas, horas, objetivos, proyectos, etcétera. Ya sea que contrates un servicio, ya sea que como por ejemplo, contratas un servicio de Netflix, o sea, tú tienes la obligación de estarlo pagando y ellos tienen la obligación de brindarte el mejor servicio posible, ya sea para que tú puedas estar a gusto viendo tus películas en cualquier parte. Viene siendo consensual para que tenga validez, ambas partes deben estar conformes con todas las condiciones estipuladas en el contrato. Viene siendo, no sé, yo contrato tus servicios para que me arregles tal, tal, tal. Ah, sí, ya después de que te haga el servicio, si estás de acuerdo en que realmente te lo hizo bien y estás satisfecho, hasta ahí viene siendo un contrato consensual. Bilateral viene siendo también bilateral porque el pacto repercute a las dos partes, tanto el cliente como el profesional asumen una serie de obligaciones y derechos, ya sean tanto el cliente en vez de cuando al profesional le haces el servicio, el cliente tiene que pagar y el profesional, pues si le pagan primero antes, tiene que hacer el servicio obligatoriamente. Contrato de prestación de servicios. Este lo puedes encontrar en el capítulo 1 de la prestación de servicios profesionales del artículo 2119 al artículo 2128 del Poder Judicial de Guanajuato. Los derechos y obligaciones que tiene es muy común que el contrato posea una contraprestación, es decir, que la persona que contrata los servicios está obligado a su pago y facturación, mientras que por parte del prestador de servicios se pacta la obligación de cumplir con calidad el servicio por el cual ha sido contratado. Así como lo vuelvo a repetir, es como por ejemplo si se te rompe una fuga y contratas un plomero y tú le pagas al plomero, el plomero tiene la obligación y el derecho de cumplir con la calidad del servicio que tú estás pagando. Y si el plomero primero te hace el servicio, tú tienes la obligación de pagarle al plomero por haber hecho cierto servicio de calidad. Una manera de extinguir este tipo de contrato de prestación de servicios es, una vez cumplidas todas las obligaciones del contrato, este quedará extinguido por una causa natural del mismo. Lo mejor en un contrato es que se cumplan con todas las obligaciones pactadas en el mismo. Así, al cesar las mismas, el contrato se extinguirá. Lo vuelvo a repetir, es de la misma manera cuando el que contrató el servicio está satisfecho con el servicio que le hizo el profesional, ya arreglándole, no sé, la tubería, se pone en este ejemplo, y que el profesional que viene siendo el que arregló la tubería esté contento de igual manera con el pago realizado. El siguiente contrato es el contrato de obra. El contrato de obra es aquel por el cual el empresario contratista realiza una obra que le ha sido encargada por el dueño con elementos propios y sin estarle subordinando jurídicamente, bien sea por un precio alzado, por presupuesto previamente aprobado o por un porcentaje convenio sobre el costo total de la obra, independientemente de que los materiales sean suministrados o no por el contratista. El contrato de obra. El arrendamiento de obra es un contrato bilateral y oneroso y conmutativo por cuando el comité dueño de la obra debe pagar un precio cierto en dinero al empresario o contratista. El contrato de obra proviene del artículo del capítulo 2 del artículo 2129 al artículo 2164 del Poder Judicial de Guanajuato. La obligación, un derecho y obligación es fundamental de contratista la realización o ejecución de la obra que debe realizarse de acuerdo con lo convenido en el contrato y conforme a las reglas del arte de la construcción y a los usos o reglas profesionales. Es más o menos que como con el servicio, pero el contrato de obra tiene como unos ciertos términos diferentes y unas ciertas obligaciones diferentes de ambas partes. Una manera de extinguirlo, este contrato, es una vez cumplidas todas las obligaciones del contrato, este quedará extinguido por causa natural del mismo. Lo mejor en un contrato es que se cumplan con todas las obligaciones pactadas en el mismo y si así cesar las mismas, el contrato se extinguirá. De igual manera como con el de servicios, cuando ambas partes están satisfechas, ya sea con el servicio que le hizo el contratador,
Eh, de igual manera como el contratista, que los dos están satisfechos, de esa manera ya se extingue el contrato. El contrato de renta vitalicia. El contrato de renta vitalicia es el contrato por el cual la aseguradora, a cambio de recibir los recursos acumulados en la cuenta individual, se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado. Este contrato es oneroso y bilateral, puesto que una parte se obliga a entregar el capital y otra la renta. Es aleatorio porque las ventajas y desventajas que para las partes supone el contrato depende de la duración de la vida del acreedor. El contrato de renta vitalicia proviene del capítulo 2 del artículo 2269 al artículo 2284 del Poder Judicial de Guanajuato. El derecho y una obligación en su forma donde certifica que el contrato de renta vitalicia obliga a una de las partes a entregar a la otra un capital, dinero u otros bienes muebles o inmuebles, a cambio de lo que ésta asume el compromiso de pagarle una renta de por vida. La manera de extinguir este contrato, la renta vitalicia, constituida sobre la vida del mismo pensionista, no se extingue sino con la muerte de este, que viene siendo generalmente en todos los contratos, pero este es más prioritario, se podría decir, porque es de la única manera en que se extingue. El contrato de fianza. Un contrato de fianza convención que dice de garantía personal en virtud del cual un tercero, ajeno al negocio principal garantizado, se compromete a responder subsidiaria o solidariamente. Este es un contrato unilateral, ya que solo nacen obligaciones a cargo del fiador y a favor del acreedor. Es bilateral en el caso de que el fiador reciba una retribución, se suele considerar un contrato abstracto y no casual. El contrato de fianza proviene del título decimotercero de la fianza del capítulo 1 y del artículo 2289 al artículo 2350 del Poder Judicial de Guanajuato. El fiador se obliga a responder de una deuda ajena con el propio crédito, asegura el cumplimiento de una obligación contraída por otra persona distinta. Una forma de extinguir este tipo de contrato es con la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones. Cuando el fiador, se puede decir que cuando paga lo que debe, que viene siendo a X persona, tercera persona, que no viene siendo el deudor en sí, los dos se saldan sus cuentas y por fin se extingue este tipo de contrato. El contrato de prenda, el contrato de prenda derecho real es un derecho real accesorio de garantía que tiene como función accesoria al asegurar al acreedor el cumplimiento y satisfacción de un crédito pignoracicio. Estaremos ante un contrato unilateral, ya que solo nacen obligaciones a cargo del fiador y a favor del acreedor. Es bilateral en el caso de que el fiador reciba una retribución, se suele considerar un contrato abstracto y no casual. El contrato de prenda proviene del título decimocuarto del artículo 2351 al artículo 2386 del Poder Judicial de Guanajuato. Hay existen dos derechos y obligaciones. El deudor prendatario tiene derecho a que la cosa que entregó en prenda le sea conservada y restituida. Y el otro derecho viene siendo, tiene derecho a que el acreedor prendatario le garantice confianza la devolución de la cosa en el estado en que la recibió, exigir que se deposite en poder de un tercero si el acreedor abusa de ella. Una manera de extinguir el contrato de prenda, lo principal se extingue lo accesorio, ya sea por la nulidad, rescisión, confusión, dación en pago, prescripción, novación, compensación, pérdida de la cosa. Por ejemplo, ya sea que no se pague o se pague, o por ejemplo que lo hayan ofrecido a alguien más y la otra persona lo haya comprado, o que realmente pues ya se haya perdido, se podría decir. El contrato de la hipoteca es un contrato mediante el cual un deudor deja como garantía un bien, generalmente un inmueble, a quien le hace un préstamo al acreedor. Es un contrato unilateral debido a que solo obliga al deudor hipotecario a transferirle al acreedor hipotecario el derecho real de hipoteca con valor de garantía. Este tipo de contrato lo puedes encontrar en el título decimoquinto de hipoteca del artículo 2387 al artículo 2436 del Poder Judicial de Guanajuato. Es un contrato unilateral debido a que solo obliga al deudor hipotecario a transferir al acreedor hipotecario el derecho real de hipoteca con valor de garantía. El acreedor no contrae obligación ninguna.
una manera de extinguir este contrato es de que la hipoteca extinguida por dación de pago revivirá si el pago queda sin efecto, ya sea por la cosa dada en pago, se pierda por culpa del deudor y estando todavía en su poder, ya sea por el acreedor la pierda en virtud de la evicción. Proviene del artículo 2943. El contrato preparatorio. Los contratos preparatorios, de acuerdo al artículo 1735, el contrato preparatorio se extiende como la virtud del cual una parte o ambas se obligan a celebrar dentro de cierto tiempo un contrato futuro determinado. En el artículo 2244, la promesa de contratar o ser contratado preliminar de otro puede ser unilateral o bilateral. El contrato preparatorio proviene del libro tercero de la segunda parte de las divisas especiales del contrato del título primero del artículo 1735 al artículo 1740 de Poder Judicial de Guanajuato. Que se exprese un derecho y una obligación es que se expresen los elementos y características del contrato definitivo. Que el contrato definitivo sea posible por no existir una ley que constituya un obstáculo insuperable para su realización. La falta de alguno de los elementos anteriores origina la inexistencia del contrato preparatorio. Una vez cumplidas las obligaciones del contrato, este quedará como extinguido por causa natural. Sin embargo, existen otros motivos para la extinción del contrato preparatorio: finalización del plazo por una novación, una rescisión, resolución del contrato por nulidad por caso fortuito. Seguimos con el contrato de compraventa. La compraventa es un contrato por el cual una de las partes transfiere a otra la propiedad de una cosa o de un derecho, obligándose esta última a pagarle por ella un precio cierto y en dinero. Es un contrato bilateral, ya que se crean obligaciones y derechos para ambas partes del contrato. Es un contrato que permite la libertad de forma, es un contrato típico, significa que está regulado por la ley. El contrato de compraventa proviene del título segundo del capítulo de disposiciones generales del artículo 1741 al artículo 1821 del Poder Judicial de Guanajuato. El derecho y la obligación es entregar al comprador la cosa vendida y garantizar la calidad de la cosa. Entregar los documentos legalmente necesarios para acreditar la adquisición del bien objeto del contrato. A lo mejor puede ser como cuando compramos un coche, de igual manera. Este, el comprador tiene que garantizar los papeles, que el coche sea de buena calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si una manera de extinguir este contrato de compra y venta es si hay existencia de vicios ocultos, si el comprador no paga la cantidad acordada con el plazo convenido y si el vendedor entrega una cosa diferente a la pactada, si hay mutuo acuerdo o si hay mutuo acuerdo entre las dos partes, cuando ya realmente los dos están satisfechos con lo que obtienen cada uno de ellos. El siguiente contrato es de permutua. El contrato de permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Es importante no olvidar que el contrato de permuta es de carácter consensual, bilateral y recíproco. Además, también se caracteriza por tratarse de un acuerdo oneroso que implica la traslación del dominio de cada una de las cosas permutuadas. El contrato de permuta proviene del título tercero de la permuta del artículo 1822 al artículo 1826 del Poder Judicial de Guanajuato. Un derecho y obligación de este es entregar la cosa tradición en los regímenes jurídicos en que sin ello no se perfecciona la transferencia de la propiedad. Responde por los vicios ocultos y garantiza una posesión pacífica. Existen varias maneras de extinguir este contrato de permuta. Una de ellas es si hay existencia de vicios ocultos, si una de las partes no entrega la cosa acordada en el plazo convenido, si una de las partes se entrega una cosa diferente a la pactada y si hay un mutuo acuerdo entre las partes. Seguimos con el contrato de donación. El contrato de la donación es un contrato por el cual una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes. Viene siendo, es como cuando donamos a una fundación, nosotros damos una parte de un dinero y la otra persona nada más lo recibe pues gratuitamente y así de fácil, la verdad. La donación es un contrato unilateral porque las obligaciones corren única y exclusivamente a cargo del donante. Una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta la quede obligada. O sea, si yo doy algo a cambio, la otra parte no está obligada a decirme nada o pagarme nada o a devolverme nada. El contrato de donación proviene del título cuarto de las donaciones del título 1 del artículo 1827 al artículo 1879 del Poder Judicial de Guanajuato.
Un derecho y obligación que tiene este tipo de contrato es que tiene el donante derecho a exigir el cumplimiento de la obligación por parte del donatario. Puede rescindir el contrato por la mora del donatario en el cumplimiento de la obligación. Una manera de extinguir este tipo de donación es que la donación puede ser revocada por ingratitud si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuge de este. Si el donatario rehúsa socorrer, según el valor de la donación, al donante que ha venido a la pobreza. Seguimos con el contrato de transporte. El contrato de transporte por el cual algunos obliga a transportar bajo su inmediata dirección a la de sus dependientes por tierra, por agua, por aire, a personas, animales, mercaderías o cualquier otro objeto. Si no constituye un contrato mercantil, se regirá. Se trata de un contrato bilateral, es decir, en donde invierten dos personas, por un lado el porteador o transportistas, quien realiza el transporte respectivo y aquel que paga por dicho traslado. El contrato de transporte proviene del artículo 3 de los portadores y alquiladores del artículo 2165 al artículo 2184 del Poder Judicial de Guanajuato. Un derecho y obligación de este es entregar las mercancías al portador, suministrar documentos necesarios para el transporte de la mercancía o las personas, pagar el porte o flete convenido si se ha contratado a aportes pagados, seguro por parte del contratista. Una manera de extinguir este tipo de contrato es el que el contrato de transporte se rescindirá de hecho antes de emprenderse el viaje o durante su curso si proviene algún suceso de fuerza mayor que impida verificarlo o continuarlo. Ya sea, por ejemplo, si queremos, no sé, a lo mejor trasladar una mercancía de Ciudad de México a, no sé, Cancún. Y un puente se derrumba, el contrato puede ser extinguido de cierta manera porque para el transportista es imposible pasar la mercancía al otro lado. Seguimos con el contrato de hospedaje. El contrato de hospedaje tiene lugar cuando alguno presta a otro albergue mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no, según estipule los alimentos y demás servicios propios del hospedaje. Es un contrato bilateral, es decir, surgen obligaciones recíprocas para ambos contratantes y empresas de alojamiento y huésped. El contrato de hospedaje proviene del capítulo 4 del contrato de hospedaje del artículo 2185 al artículo 2182 del Poder Judicial de Guanajuato. Un derecho obligación de este es de que no hay dudas sobre que su principal obligación es la de pagar el precio del hospedaje, normalmente fijado en dinero. Otras obligaciones son de contenido extrapatrimonial, usar adecuadamente la habitación y demás instalaciones del establecimiento. Una manera de extinguir este tipo de contrato viene en el artículo 871 del Código de Comercio, indica que el contrato de hospedaje se extingue por el transcurso del plazo vencido si no hay convenio al respecto. El huésped tiene derecho a denunciar el contrato antes de las 15 horas del día de salida o por violación de los propios reglamentos que lo rigen. Seguimos con el siguiente contrato, que viene siendo contrato de asociación y social civil. El contrato de asociación y social civil, cuando varios individuos convinieron en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderadamente económico, constituye una asociación bilateral cuando intervienen dos socios, plurilateral cuando intervienen más de dos, contrato oneroso, en virtud de que los socios reciben provechos y gravemente recíprocos sin constituir una especulación comercial. El contrato de asociación civil proviene del título 11º de las asociaciones y de las sociedades del número 1 de las asociaciones civiles del artículo 2189 al artículo 2254 del Poder Judicial de Guanajuato. Algunos derechos y obligaciones que tiene es de que las asambleas solo se ocupan de los asuntos contenidos, de que cada asociación gozará de un voto de las asambleas generales, el asociado no votará, los asociados solo podrán ser excluidos por su naturaleza no lucrativa de la asociación y los asociados no tendrán derechos y la asociación no tiene derecho a vigilar. Una manera de extinguir este tipo de contrato es que las asociaciones civiles se extinguen por las causas previstas en sus estatutos, acuerdo de la Asamblea General, haber concluido con su duración.
Vamos con el contrato número 16, con el contrato de juegos y apuestas. Este contrato no es legal, se podría decir, ya que la ley no concede acción para reclamar lo que se gana en juego propio. Es consensual, bilateral, oneroso, aleatorio, nominado y no formal. El contrato de juego, el contrato proviene del título decimosegundo de los contratos aleatorios al capítulo 1 de juegos y apuestas del artículo 2256 al artículo 2266 del Poder Judicial de Guanajuato. El que pierde en un juego o apuesta, que viene siendo un derecho obligación, que no estén prohibidos, queda obligado civilmente con tal que la pérdida no exceda de la 20ª parte de su fortuna. La deuda de juego de apuestas prohibidos no puede compensarse ni ser convertida por innovación en una obligación civilmente eficaz. Si tú apuestas en una ruleta rusa en cualquier lado, la ley no y tú ganas, la ley no puede obligar a la otra persona a que te pague. Una manera de que se extinga este tipo de contrato no legal, si una obligación de juego o de apuestas prohibidos se le hubiera dado la forma de título a la orden o al portador, el suscriptor debe pagarle al portador de buena fe y tendrá derecho a repetir contra el primitivo creador en los términos. El siguiente el contrato es el contrato de arrendamiento. Este proviene del artículo 1899. Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. Este contrato es bilateral al generar obligaciones para ambas partes. Es formal al exigirse por escrito para sus validez. Es consensual al exigirse solo el consentimiento de las partes y no la entrega del bien arrendado. Este contrato lo podemos encontrar en el título sexto del arrendamiento del capítulo 1 de disposiciones generales del artículo 1899 al artículo 1983 del Poder Judicial de Guanajuato. Un derecho obligación es que el arrendatario está obligado a pagar la renta en la forma y tiempo convenidos, responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o negligencia de sus familiares sirvientes o subarrendatarios, servirse de la cosa para el uso convenido. Una manera de extinguir este contrato de arrendamiento es, puesto que el arrendamiento es de duración limitada, se extingue al finalizar el plazo pactado o previsto legalmente. Por otra parte, y toda vez que el arrendamiento consiste en la cesión del uso de una cosa, la pérdida o destrucción de esta extinguirá el arrendamiento. Generalmente, casi siempre es cuando se finaliza la duración limitada. En este caso, cuando llegan a un cierto término de día y hasta ahí se llega a extinguir el contrato. El contrato de subarriendo. El contrato de subarriendo no puede subarrendar la cosa arrendada en todo ni en parte, ni en ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador. Si lo hiciere, responderá solidariamente con el subarrendatario de los daños y perjuicios. Este contrato es bilateral, ya que hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente a una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce a un precio cierto. Este contrato lo proviene del capítulo 8 del subarrendo del artículo 1984 al artículo 2006 del Poder Judicial de Guanajuato. Los derechos y obligaciones de contrato provienen del artículo 2480. El arrendatario no puede subarrendar la cosa arrendada en todo ni en parte, ni ceder sus derechos ni sin consentimiento del arrendador. Si lo hiciere, responderá solidariamente con el subarrendatario de los daños y perjuicios. Una manera de extinguir este contrato es de que por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o por la ley o por estar satisfecho, el objeto para el que la cosa fue arrendada o por convenio expreso, por nulidad, por rescisión o resolución, por confusión, por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada, por caso fortuito o fuerza mayor, por expropiación de la cosa arrendada hecha por causa de utilidad pública o por evicción de la cosa dada en arrendamiento. El siguiente contrato es el contrato de comodato. El contrato de comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de un inmueble o de un mueble, y el otro contrae la obligación de restituirlo individualmente. Es un contrato unilateral
Solo el comandante tiene la posibilidad de fijar las obligaciones contractuales. El contrato de comodato proviene del título séptimo del comodato del artículo 2007, el artículo 2024 del Poder Judicial de Guanajuato. Un derecho obligación es que el comodato es un contrato mediante el cual uno de los contratantes se obliga a ceder el uso de un bien, mientras que el otro contrae la obligación de restituirlo o regresarlo al término del contrato. La única manera de extinguir este contrato es que termina por la muerte del comodatario. El último contrato es el contrato de disposición y secuestro judicial. Este contrato de depósito y secuestro judicial, el depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble que a que le confía y a guardarla para restituirla cuando la pida el depositante. Este contrato es un contrato real, bilateral, imperfecto, gratuito, de derecho de gentes de buena fe y no relativo de dominio ni de posesión, pues el mero uso de la res deposita se tiene por hurto. Este contrato proviene del título octavo del depósito y del secuestro sobre el capítulo 1 del depósito del artículo 2025 al artículo 2055 del Poder Judicial de Guanajuato. Las obligaciones y derechos de ese contrato es de que el depositario está obligado a guardar las cosas y restituirla cuando le sea pedida. El depositante o a sus causavientes o la persona que hubiese sido designada en el contrato, su responsabilidad en cuanto a la guarda y la pérdida de la cosa se regirá por lo dispuesto en el título. La manera de que se extingue este contrato es de que el depósito por las siguientes causas: la restitución de la cosa, la terminación del plazo, la pérdida de la cosa depositada, la denegación hecha por el depotente, o cuando el depositario resulta dueño de la cosa, o por renuncia del depositario. Y por aquí es todo. Espero les haya gustado y sería todo de mi parte. Muchas gracias.